Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos al curso de estadística aplicada a la ingeniería, ¿verdad? Y el día de hoy, pues vamos a ver un tema muy especial, ¿verdad? Que es la parte de continuación de todo lo que tiene que ver con análisis de series de datos y toda la parte propiamente de evaluación del tipo de serie estadística y demás. Hoy vamos a usar, como les comentaba, pues algunos programas, ¿verdad? Que nos permiten ver consistencias en las series y con lo cual, pues podemos avanzar en esa parte, ¿ok? Bueno, entonces nada más para iniciar, no sé si hoy teníamos algún expositor o expositores o expositoras. Sí, profe, Sí, sí. profe, Entonces nosotros. vamos a iniciar por ahí, ¿verdad? Para hacer la exposición. ¿A quién le doy la palabra? Rafael Molina y Génesis Villegas. ¿A los dos van a exponer o...? Bueno, voy a Sí, darles creo. a los dos para... Bueno, sí, a mí, profe, a mí. Compartir Bueno, para pantalla. la presentación. Sí, Rafael Molina y Génesis Villegas. Ya, listo. Listo, profe. Sí, adelante, por favor. Ok, buenas tardes, compañeros y compañeras. Y, profe, a nosotros nos corresponde exponer el tema acerca de análisis de tendencia y análisis de salto. Los integrantes son Génesis Villegas y Rafael Molina. Sabe que se quedó pegada. Ok, un poco el contexto del por qué es importante este tema en la estadística y bueno, sobre todo en la hidrología. Y bueno, como somos estudiantes y futuros profesionales, vamos a necesitar estudios hidrológicos, por lo cual necesitamos la recopilación de datos. Pero surge una gran pregunta cuando uno realiza una recopilación de datos, si estos datos son confiables en sí y entran a jugar dos partes muy importantes. La no homogeneidad, que son los errores producidos a causa de factores humanos como alteraciones debido, no sé, a la tala indiscriminada de árboles, construcción de estructuras hidráulicas, inundaciones o derrumbes. Y también están las inconsistencias, que es igual a un error sistemático que se presenta como saltos o tendencias y que produce cambios en datos vírgenes, por así decirlo. Ok, vamos a empezar con los análisis de sal. Los análisis de salto son formas determinísticas que le permiten a una serie hidrológica, que ya sea periódica o no, pasar de un estado a otro. Esto puede ser como respuesta a cambios hechos por el hombre o simplemente por cambios naturales que pueden ocurrir. Ok, los análisis de salto se presentan en distintos parámetros, pero generalmente en la práctica los que más se realizan son los análisis a la media y a la desviación estándar. Entonces vamos a iniciar explicando de una forma más práctica lo que es la consistencia en la media. Ok, este procedimiento lo que busca es analizar estadísticamente mediante una prueba de hipótesis si los valores medios son con una probabilidad del 95% iguales o no. Entonces, lo primero que se hace es calcular la media y la desviación estándar para las series de datos que se nos presenta. En este caso tenemos el cuadro 1 y el cuadro 2. Una vez que se tiene la media y la desviación de ambos, se procede a calcular el t calculado, el t sub c. Y esto lo hacemos restando ambos promedios y dividiéndolo entre la desviación de las diferencias de los promedios. Entonces, el paso 3, en la siguiente diapositiva, porfa. Luego de esto, hacemos el cálculo del t tabular. Aquí hacemos uso de la tabla t-student para una probabilidad del 95%.
Entonces, calculamos los grados de libertad sumando el total de datos de ambas series menos 2, como lo muestra la fórmula, y esto nos va a dar un valor de 18. Ahora, con este valor nos vamos a la tabla T de estudio y ahí obtenemos que el T tabular es de 2.109, que está ahí pequeñito encerrado en un círculo. Y finalmente se hace una comparación de este T tabular con el T sub C. Y entonces aquí se nos dice que si el T sub C es menor o igual que el T tabular, para una probabilidad del 95%, entonces los promedios van a ser estadísticamente iguales y no va a ser necesario hacer un proceso de corrección. Pero si el T sub C es mayor que el T tabular, entonces los promedios van a ser estadísticamente diferentes y en este caso sí se tendría que hacer una corrección. En este caso tenemos que el T sub C es 1.112, que va a ser menor que el T sub T. Entonces aquí no es necesario hacer una corrección. La siguiente, por favor. Ok, y el otro análisis que dijimos que se hace es de la desviación estándar. Y aquí lo que se hace es ver con una prueba de valor crítico de F si las desviaciones son estadísticamente iguales o diferentes, siempre con una probabilidad del 95%. Entonces, calculamos la varianza para ambos cuadros de datos y luego para el cálculo de F sub C hacemos la división de la varianza 2 entre la varianza 1 y obtenemos el 1.95 que aparece ahí. Procedemos a sacar el F tabular calculando los grados de libertad del numerador y del denominador. Y con esos datos la tabla nos va a dar un valor de 3.072. Y por último, igual que en el caso anterior, vamos a comparar el F sub C con el F tabular. Y acá vemos que el F sub C es menor que el F tabular y por lo tanto no se corrige tampoco. Cabe destacar que en este caso de nosotros no fue necesario hacer una corrección, pero si se tuviera que hacer, se van a usar estas fórmulas que tenemos aquí abajo, donde el X sub T es el valor corregido de saltos y el X sub 1 el valor que va a ser corregido. Las dos es la misma fórmula, lo que varía son los subíndices, que va a depender de cuál serie de datos es la que se va a corregir. Ok, el otro punto a tocar es el análisis de tendencia, que las tendencias son comportamientos determinísticos que se definen como un cambio sistemático. Cabe destacar que antes de realizar el análisis de tendencia, se deben hacer los análisis de saltos o series de saltos, y estos se producen o existen cambios descendentes o ascendentes con parámetros como la precipitación, la temperatura o la evaporación o transpiración. Bueno, aquí está un poco explicada la fórmula. Hay dos tipos de fórmulas. Está TM es la variable, que es la tendencia en la media. Como podemos ver, está la coeficiente de polinomios de regresión y la de regresión lineal. Aquí usamos el ejemplo de la tendencia en la media con coeficientes de polinomios de regresión. Como podemos ver, TM es la tendencia en la media, T es el tiempo en años y A sub M, B sub M o C sub M o los polinomios son los coeficientes de los polinomios. Como podemos ver en los parámetros, aquí está, necesitamos determinar los coeficientes. Está la tendencia media menos el tiempo por B sub M, que aquí está la fórmula de B sub M, que sería el coeficiente de correlación por la desviación estándar de la tendencia de la media, TM, entre la desviación estándar del tiempo. Y después el coeficiente de correlación lo obtenemos de la multiplicación de el tiempo por la tendencia en la media dividido entre la desviación estándar por el t en tiempos por la desviación estándar de la tendencia media. Bueno, aquí usamos un ejemplo. Como podemos ver, aquí están los datos. Procedimos a sacar, por así decirlo, la desviación estándar con el total de los datos, y eso nos dio un parámetro de tiempo de 14,4. Multiplicamos el tiempo por la TM, nos dio 750.36,
y la desviación estándar con respecto al tiempo. Despejamos la fórmula y eso nos dio un valor de tendencia media de 47.09. Ahora, con respecto a la evaluación de la tendencia TM, usamos esta fórmula que es TC, que sería el valor de la tendencia estadístico calculado, que la fórmula es el coeficiente, sería el coeficiente de correlación por la raíz del número total de datos menos 2 entre raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de correlación, esto es elevado al cuadrado. Eso nos da un valor, una tendencia estadística calculada de 4,947. Y procedemos a hacer el cálculo del DTT, que fue el que expuso la compañera anteriormente. Tenemos los grados libres que salen del n-2 y procedemos a hacer la comparación con del TC con el TT, que nos dice que si el TC es menor o igual al TT, el R no es significativo. En este caso, no es significativa y no hay que corregir. Si en dado caso, si el TC fuera mayor que el TT mayor a 95, R es significativo. En este caso, la tendencia es significativa y no hay necesidad de corregir la información. O sea, no se corrigen los datos. Con respecto al ejemplo del análisis de tendencia, la desviación estándar, como los datos que tuvimos en este ejemplo son datos anuales, no se realiza porque únicamente se realiza la corrección, por así decirlo, o el análisis de tendencia cuando los datos son mensuales o semanales. Y esto sería, no sé si hay alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, digamos. Básicamente un poco enfocado al tema de la corrección. ¿Ustedes se animarían a corregir una serie, por ejemplo, o no? Vean que, Ahorita. no, digo yo en general, digamos. O Okay. sea, se animarían a decirnos, es que estos datos están malos, ¿verdad? Y hay que corregirlos porque no es consistente. O sea, se ven saltos y, o sea, ustedes quiero que me cuenten ya a nivel cualitativo, digamos, no tanto a nivel formulario, sino cualitativo, si ustedes se animarían a corregir una serie, digamos. Yo siento, profe, que si es necesario y ya uno con el conocimiento y las bases para hacerlo correctamente, sí, si no, no. Por eso, es que digamos, en realidad esto es algo, no sé si ustedes han magnificado la gravedad del asunto, ¿verdad? Es decir, cuando ustedes determinan que hay una tendencia donde hay, digamos, datos que dan, que pareciera que, digamos, tienen saltos, ¿verdad? Como ustedes lo mencionaron antes, por errores sistémicos o por cambios naturales o por cosas de ese tipo. La pregunta es si en efecto todas las series que dan esto estadísticamente habrá que corregirlas o podría ser que en efecto se den cambios reales en términos de promedios y desviaciones para determinadas series. O sea, podría ser que sí, esa serie sea realmente que haya tenido un salto o realmente siempre, porque ustedes han enfocado mucho a corregirlo, ¿verdad? Digamos, metodológicamente se habla de corregirlo, pero la, la pregunta es, ¿siempre hay que corregirlo? Esa es la pregunta, y especialmente en hidrología, ¿verdad? Si hay que corregirlo o, o si más bien es un error, ¿verdad? Pensar en corregirlo. Eh, Bueno, yo creo que tal vez dependería, por así decirlo, creo que personalmente, ¿verdad? Ujú. Es, creo que tendría que verse, digamos, cuál sería tal vez el tipo de error y cuál sería el origen tal vez de esa inconsistencia o de esos saltos. Entonces, como creo que yo le daría tal vez el 50%, depende de tal vez el origen de la inconsistencia. Ujú, ¿verdad? Bueno, vos dijiste algo interesante que es acatar si en efecto la inconsistencia es real o es una inconsistencia por errores, ¿verdad? Saber eso es difícil, ¿verdad? En realidad, y recordar que el mundo lleva varios años peleando de que el cambio climático no es real y que simplemente lo que tenemos son ciclos, ¿verdad? Y que, etcétera.
pero ahí habría que ir a corregir todas las series de consistencia, ¿verdad? Que tienen ahorita cambios en el promedio, y etcétera, a nivel mundial en clima y demás. Pero no sé, digamos, quisiera que me puedan todavía decir un poco más, tal vez. Y tal vez con un ejemplo concreto, digamos, ¿verdad? La expresión de ustedes está bien, pero la siento, digamos, como que falta algo así como aterrizado, ¿verdad? Como, digamos, bueno, ya ustedes hablaron que se usa en meses o en semanas, ¿verdad? En años, pero ¿a qué variables? Y el caudal, la lluvia, la temperatura, la precipitación, la evapotranspiración, etcétera, ¿verdad? En general, digamos, ¿en qué fenómenos se puede observar este tipo de situaciones que ustedes nos expusieron, por ejemplo? Ok, es Bueno, que, bueno, eh, bueno, no, según lo que yo investigué, bueno, puede ser para distintos parámetros, pero en este caso de hidrología, Ujú, para lo que comúnmente se aplica es para caudales, datos ujú. de precipitación e incluso de temperatura y creo que evapotranspiración, pero más específicamente lo que es caudal y precipitación, entiendo. Ok. ¿Vos ibas a decir algo más, Rafael? no, profe, exactamente lo mismo para precipitación y caudales específicamente. Ujú, ok. Bueno, tal vez para, ¿verdad? Futuras presentaciones, es importante, recuerden que, digamos, la idea de la exposición es que tenga la parte teórica, un ejercicio y aplicaciones prácticas, ¿verdad? Eso es muy importante, digamos, para que no sea como tan etéreo en alguna medida, ¿verdad? El ejercicio, porque, por ejemplo, ustedes presentaron en el ejercicio las series, pero no dice las series de qué son o sea, a la hora de ir dándole un seguimiento al ejercicio no le queda como tan claro exactamente qué es lo que se está evaluando, ¿verdad? Hubiera sido bueno presentar gráficos, por ejemplo, para ver realmente saltos en tendencias, tal vez un poco como la semana pasada, no sé si recuerdan que vimos algunos gráficos ejemplificando el fenómeno estadístico. Eso es importante, ¿verdad? Un poco para tener más claro el concepto de fondo, ¿verdad? Recuerden que nosotros, pues, a pesar de que estamos estudiando estadística aplicada, en el fondo no vamos a ser estadísticos de fondo, ¿verdad? Ahora sí, regálenme un minutito, ya voy y ya regreso. Bueno, disculpen, ya aquí estoy de nuevo. Disculpen el inconveniente y muchas gracias ahí por la espera. Ok. Bueno, básicamente tenemos un chat, profe, ya vuelvo, me ocupa un momento. Ok, perfecto. Bueno, entonces, con eso concluimos la presentación, ¿verdad? De los chicos. Como les comento, para futuras presentaciones, nada más reiterar el tema de que incluir más gráficos, aplicaciones prácticas y demás, ¿verdad? Para que no sea así como tan teórica estadístico, sino que tenga pues contenido, ¿verdad? Aplicado para que lo tomen en cuenta para futuras presentaciones y los chicos que siguen, digamos, en los demás intervenciones, ¿ok? Bueno, sin embargo, pues vamos bien, ¿verdad? Creo que los temas han ido avanzando y sí, digamos, nada más reiterar el tema de la importancia de tener aplicaciones de datos reales, ¿verdad? Ok, vamos a ver una cosa nada más a nivel de programa porque yo tengo que ver con ustedes cuándo es el examen. Vamos a revisar ese día, a ver cuándo es. Porque ese día es importante. Recuerden que el examen no es un examen en el sentido tradicional, sino que es básicamente un proyecto, ¿verdad? Que de una vez, no, todavía falta bastante. Es el 24 de diciembre, entonces todavía estamos bien. Bueno, entonces todo bien. Para ir adelantando un poquito, ¿verdad? La idea mía del proyecto es darles información cruda, es decir, información basada en estaciones reales, ¿verdad? Totalmente, y que ustedes la analicen de tres frentes. Eso es para que se vayan preparando de lo que vamos a hacer. Uno, la evaluación de análisis de consistencia, es decir, ver si realmente existe consistencia entre los datos van a ser datos mensuales y anuales. Dos,
ver cómo es el proceso de completar información faltante. Creo que sí nos va a llegar a dar tiempo para completar datos de estaciones. 3, vamos a evaluar también si las estaciones tienen un mismo comportamiento estadístico o no. Entonces yo les voy a pasar estaciones de diferentes zonas climáticas que ustedes pues podrían averiguar dónde están, ¿verdad? Pero la idea también es que estadísticamente puedan averiguar de acuerdo al comportamiento de esas series, es decir, la graficación y análisis de consistencia, un poco basado en los gráficos que vimos la semana pasada, si esas estaciones tienen un mismo o no patrón climático, que eso es pues, ya lo vimos un poquito con las estaciones estas del 2 de Tilarán y todas estas, ¿verdad? Que hay algunas que en enero hace verano, pero después vuelve a no hacer, ¿verdad? Y después, básicamente, pues, hacerle una evaluación integral, digamos, a esas estaciones. Como les digo, cuando hablo de datos crudos, literalmente les voy a dar la hoja que viene del informe de la serie de catastro de precipitaciones, ¿verdad? Para que ustedes trabajen bajo una circunstancia normal, que es lo que le pasan a uno. Para que sepan, vamos a incluir datos de esta serie de catastro de lluvia y también vamos a incluir datos de caudal de los boletines hidrológicos. Entonces vamos a incluir ambas cosas para que ustedes pues puedan jugar un rato con esos datos y hacerles todas las evaluaciones que hemos visto hasta ahora. Sumamente abiertas, ¿verdad? Ese va a ser realmente el examen, que ustedes hagan una evaluación a un conjunto de datos de ese tipo, ¿ok? A ese momento todavía no vamos a saber hacer extrapolación de caudales ni nada, pero ya ustedes van a saber cómo hacer la evaluación, si es una serie logarítmica o no, si los datos son normales o no, si se comportan de manera, tienen cambios o no, si tienen espacios vacíos, cómo le doy el tratamiento y demás, ¿verdad? Entonces, para que sepan que no es nada particularmente diferente a lo que hemos venido haciendo, ¿ok? Bueno, entonces, básicamente esa es la idea con esto y para que lo vayamos teniendo un poquito claro, ¿verdad? El día de hoy, chicos, vamos a entrar a ver ya otro poquito, porque vamos pasito a paso, ¿verdad? Básicamente lo que vamos es empezar a ver un tema de correlación. Y como a tema de correlación, lo que me refiero es a ver estrictamente cómo se comportan dos estaciones en términos de sus variables estadísticas, digamos, en el tiempo, ¿ok? Y eso pues es muy importante verlo. Vamos a abrir acá básicamente en el Excel y vamos a trabajar con las estaciones que siempre hemos trabajado para empezar a ver cómo es el proceso mediante el cual yo logro eh, vincular dos estaciones una y otra, ¿verdad? Para efectos generales. Y este proceso se llama pues el proceso de curvas masa, ¿verdad? A efectos generales, ¿ok? Bueno, entonces vean que acá tenemos las estaciones que siempre hemos tenido, ¿verdad? Naranjos Agrios, Tilarán, Cerro San José, Caño Negro, Sangregado, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a vincular, ¿ok? ¿Qué es vincular? Bueno, empezar a establecer patrones de comportamiento. Entonces, con la tabla de la estación Naranjos Agrios y Tilarán, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a escribir acá Naranjos Agrios y acá Tilarán. ¿Ok? Naranjos Agrios y Tilarán. ¿Ok? Y con ello, pues vamos a ver qué tan similares son ambas estaciones. ¿Ok? Bueno, entonces acá vamos a poner el año. Vamos a trabajar con años que estén completos, ¿verdad? Es decir, no vamos a incluir todavía años que no tengan datos completos. Entonces vamos a incluir del año 81 al 86, que son poquitos años, pero eso es como para ilustrar, digamos, en primera instancia. Y acá en Naranjos Agrios vamos a incluir el promedio anual, ¿ok? Promedio anual. Y en la estación Tilarán, igual 81 al 86. Vamos a ver qué se me dice Tilarán. Es que está ordenado alfabéticamente. Datos ordenar. Columna A. Denme un minutito. Ordenar datos. Ok, año. Y vamos a ordenar por valores de Z.
81, 86. Bueno, tenemos un problema que en Tilarán no tenemos del 81 al 86. Entonces vamos a tomar otra. Disculpen ahí que está incompleta. Vamos a tomar esta que se llama Cerro San José del año 81 hasta el año 86. ¿Ok? Del año 81 al año 86. Ok, entonces, vamos a ver, 70, 86, perfecto. Entonces, esta sería Cerro San José, ok. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Vean que acá tenemos ambos datos y vamos a ver cómo procede cada uno. Esta del cerro, quién sabe si le faltará algún dato, nos parece que está completa, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Lo que vamos a hacer es un gráfico de una versus la otra, ¿verdad? Para empezar a ver cómo se analizan, digamos, un comportamiento similar. Un gráfico de una versus la otra. Entonces, vamos a insertar gráfico, ¿verdad? Vamos a usar este de acá. Ajá. Establece selección de datos, agregar. Entonces, la serie de datos podemos poner en el X la que nosotros queramos y en el Y la que queramos, ¿verdad? Entonces voy a poner naranjos agrios en X y la estación Cerro San José en el eje Y, ¿ok? Entonces vean el comportamiento de los puntos, digamos. Este gráfico tal vez vale más la pena hacerlo en forma de puntos. Déjenme ver, formato. Hagámoslo mejor así, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, básicamente, ¿verdad? ¿Qué me dirían ustedes? O sea, si pueden interpretar algo de estas dos estaciones, ¿qué me dirían, por ejemplo? ¿Qué podrían decirme? A ver, de ver estos puntillos ahí, ¿qué se les ocurre que podría uno pensar, por ejemplo? Profe, y la comparación de Naranjos Agrios, digamos, el primer año, con Ajá, Cerro San José y en X y en Y están los puntos, se unen, digamos, de una con otra. ajá, muy bien. Y digamos, ¿ustedes creen que estas dos estaciones se comportan igual a partir de esta información, no? Se comportan igual, ¿qué quiere decir? Que si crece una, crece la otra, ¿verdad? O sea, ustedes ven como que existe una correlación de este tipo, por ejemplo. O las ven más bien medio dispersas. Recuerden que esta de acá sería Naranjos Agrios y esta sería Cerro San José. ¿Cómo las ven, digamos? ¿Ven algún comportamiento ustedes de tipo estadístico, de regresión? No sé, ¿ven algo, digamos, o se ve raro? ¿Cómo lo ven? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le tiro una línea de tendencia aquí? A ver. Agregar línea de tendencia. ¿Cómo se hacía? Aquí los datos. Ajá. Agregar línea de tendencia, por ejemplo. Lineal, por ejemplo, para poner algo así bien, bien loco. Y presentemos ecuación del gráfico y valor de R cuadrado. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Tendrá alguna tendencia a esto? Pueden decir lo que quieran, que sea incorrecto, correcto. Aquí no hay nada, estamos apenas explorando lo que son datos. ¿Okay? ¿Cómo lo ven? También pueden decir que no se ve nada, o sea, no hay restricciones, digamos. Bueno. Yo Sí, digo sí. que no se parecen, bueno, o sea, que Muy no, bien, no ¿verdad? están Sí, que no hay relacionadas. tendencia.
Pareciera, ¿verdad? Que en primera instancia uno ve como que no hay, ¿verdad? Muy bien, me parece bien esa hipótesis, ¿ok? Bueno, la forma correcta de evaluar esto, así me gusta, muy bien, buena opinión. La forma correcta de evaluar esto es hacer las sumatorias. ¿Qué significa hacer las sumatorias? Entonces acá vamos a poner algo que se llama el acumulado. ¿Qué es el acumulado? Entonces le ponemos esto, ¿verdad? Acá. Y en la siguiente columna le vamos a poner este más, sí, este más este, ¿ok? Y vamos acumulando. Y vamos a hacer lo mismo para la otra estación, ¿ok? Acumulado. Y vamos a graficar nuevamente. Vamos a hacer aquí ahora un gráfico. Otro gráfico. Ahora sí, este sería acumulado de Naranjos Agrios versus Cerro San José. ¿Ok? Entonces, en los datos vamos a ver selección de datos. Entonces, en lugar de, vamos a modificar, en lugar del X vamos a usar este, ¿verdad? Y en lugar del Y vamos a usar este de acá. Ah, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la ven? Ahora sí, tendencia. ¿Verdad? Se ve una cierta tendencia. Sin embargo, se ve algún tipo de comportamiento ahí, ¿verdad? Salido en algunos puntos. Entonces, el acumulado es la forma correcta de analizar si dos estaciones son estadísticamente parecidas o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el acumulado no funciona? Es decir, si estamos trabajando con estaciones de diferentes vertientes o de diferentes climas, es lo que yo les digo a ustedes. Por ejemplo, podría ser que el comportamiento sea más bien como así, ¿verdad? O que vaya así, o que vaya de cualquier otra forma. En este caso, vean que la ecuación en línea recta tiene un muy buen comportamiento para efectos generales, ¿verdad? De hecho, tiene un coeficiente de correlación de 0.99 y eso me permite a mí poder, en alguna medida, ¿verdad? Si yo quisiera o requiriera, yo podría extrapolar datos acá a partir de esta ecuación, ¿verdad? Pero eso todavía no lo vamos a ver. Pero les adelanto lo que uno podría hacer, tanto para adelante como para atrás, ¿ok? Porque vean ustedes que esta serie yo la puedo hacer al derecho o al revés, ¿verdad? Es decir, vean que yo acumulé de adelante hacia del año nuevo al año más, del año viejo al año nuevo. Pero yo también podría acumularlo a la inversa. Y vamos, de hecho, a hacerlo, porque esos son procedimientos que a veces uno dice, sí está bien para adelante, pero entonces ahora hagamos el acumulado inverso. Acumulado inverso. El acumulado inverso entonces sería al revés, ¿verdad? Sería en esta casilla este. Y después nos vamos para atrás, ¿verdad? Sería este más este, ¿ok? Entonces vamos para atrás. Y acá sería lo mismo. Entonces el acumulado inverso lo puedo graficar aquí. Metámoslo en también esta misma ecuación, agregar. Esto se llama acumulado inverso. En el X, entonces sería este de acá, ¿eh? Y en el Y sería este de acá. Ok, déjenme que aquí creo que cometí un errorcito. Ven, me brinqué, disculpen, en realidad era esto. Y de aquí era esto de acá. Ven, el acumulado inverso también se comporta de forma lineal, ¿verdad? Entonces significa que si yo voy para adelante, quiero completar datos de futuro, uso el acumulado en orden cronológico. Y si quiero completar datos para atrás, uso el acumulado inverso. También se valen, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Vean que ambos tienen un comportamiento lineal. Y esta linealidad de los datos es la que me habla sobre cómo es que funciona la dinámica de las estaciones, ¿verdad? Bueno, esto es un análisis de curvas masas de las estaciones. Esto, el nombre normal que se le da, ¿verdad?
son curvas masas o curva de doble masa. Curvas de doble masa. Uy, disculpe. Curvas de doble masa, ¿ok? Esa es, digamos, básicamente la idea de estas curvas. Entonces, básicamente, esto yo lo puedo hacer para diferentes periodos, para diferentes estaciones. Y por eso yo quería hacer algunos ejercicios con estaciones que tuvieran un comportamiento un poquito diferente, ¿verdad? Digamos, donde, por ejemplo, normalmente en el Pacífico y el Caribe, normalmente llueven diferente. Es decir, si en el Pacífico llueve mucho, en el Caribe llueve poco, o si en el Pacífico llueve poco, en el Caribe llueve mucho, ¿verdad? Este tipo de curvas únicamente son aplicables para periodos anuales. Eso es algo muy importante, ¿ok? Periodos anuales. Y únicamente se aplican a la precipitación. Únicamente se aplican a la precipitación, ¿ok? Ya me perdió esto. Es decir, yo no puedo aplicar este tipo de curvas a otros fenómenos particulares, como por ejemplo la lluvia mensual. No se vale, ¿verdad? Pero sin embargo, hagamos un ejercicio para que ustedes descubran que en efecto la lluvia mensual no tiene ese comportamiento. Lluvia mensual. Entonces, trabajemos para un mes particular. Por ejemplo, trabajemos el mes de septiembre. Tal vez septiembre sí, porque podría ser, ¿verdad? Pero para las mismas estaciones, que eran Naranjos Agrios y Cerro San José. Okay, entonces sería año, Naranjos Agrios y Cerro San José. Okay. Entonces hagámoslo a nivel mensual. Entonces sería el mes de septiembre de todos los años, ¿verdad? Entonces sería de Naranjos Agrios. Es el mismo mes. Entonces tomemos este. Y después Cerro San José del 81 al 86. Ok, entonces repitamos el mismo ejercicio, ¿verdad? Acumulemos. Este procedimiento ustedes se van a hacer expertos, ¿verdad? En hacerlo porque se hace con mucha regularidad, ¿ok? Entonces sería este y después sería igual. Este más este. Podría ser que dé algo similar, pero regularmente no es la regla, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Ahora sí, gráficos. Insertar, entonces gráfico. Insertar. Hagamos esta línea. Entonces seleccionar datos y agregamos. Y entonces las X sería este. ¿Ven? ¿Cómo la ven? No hay linealidad, ¿verdad? Esto sería para nivel mensual. Entonces esto sería mensual. No es lineal. No es lineal. ¿Y eso qué implica? Bueno, que yo no puedo comprobar la correlación entre dos estaciones mediante el análisis mensual, pero sí mediante el análisis anual. ¿Ok? A nivel anual, este comportamiento siempre, 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 siempre va a ser apropiado si son estaciones que están ligadas una con la otra. ¿Qué significa? Perdón, ¿qué significa ligadas? Ligadas lo que significa es, o que, vamos a apuntar aquí esas notas. Entonces, ligadas lo que significa es que estaciones ligadas significa básicamente que comparten el mismo patrón climático.
El mismo patrón climático. ¿Qué significa eso? Bueno, que están siendo afectadas de manera directa por las actividades climáticas. Es decir, que tienen los mismos tipos de clima. O sea, si hay huracanes, las afectan de manera similar, ¿verdad? Si existen fenómenos atmosféricos, las afectan. ¿Cuándo se da esto? Pues básicamente cuando son estaciones cercanas. En Costa Rica pasa algo muy particular, ¿verdad? Que es que uno tiene la cordillera aquí, cruza, y aquí, entonces aquí está el Caribe, y aquí está el Pacífico, ¿verdad? Entonces el viento viene por acá, se descarga todo el agua aquí, llega agua descargada aquí, y aquí lo que baja es viento. Normalmente esto pasa en la época seca. Época seca, ¿verdad? Entonces acá viene, llueve un montonón aquí, y acá lo que pasa es viento. Entonces, podría suceder, y por ejemplo, en el caso de ustedes, piensen los que son de Guanacaste, digamos, por ejemplo, que acá está Guayabo, de Bagaces, y acá este lado, se me olvida el nombre que está, o más bien el que acá, pensemos, no sé, Aguas Claras, digamos, y acá Guayabo. Aguas Claras en principio está del otro lado del cerro y Guayabo a este lado. Me corrigen si estoy equivocado, creo que es así, ¿verdad? Y después ya uno baja y aquí está Bagaces, ¿verdad? Entonces, hay razones de sobra para uno pensar que Aguas Claras y Guayabo podrían tener patrones climáticos diferentes basados en esta condición, ¿verdad? Y si ya uno empieza a bajar aquí, pues aquí está Cartago Norte de Upala y después aquí está Upala, ¿verdad? En el caso de Liberia también pasa similar, digamos. Por ejemplo, acá está Liberia, uno empieza a subir, ¿verdad? Está el volcán Rincón de la Vieja, cruza al otro lado, por acá está Dos Ríos, y sigue bajando acá la bajura, ¿verdad? Y ahí está todo, digamos, la parte norte ya upaleña. Entonces acá es súper lluvioso y acá en la temporada seca no llueve porque básicamente toda el agua se queda de este lado. Entonces, en Costa Rica lo que les quería comentar es que a pesar de que uno pueda tener estaciones cercas como Guayabo y Aguas Claras, no necesariamente van a ser correlativas debido a que estamos divididos por una vertiente que marca muchísimo el clima de Costa Rica, ¿verdad? Es decir, los que estamos al norte de la vertiente, nos llueve prácticamente todo el año, etcétera. Y los que estamos en el lado sur de la vertiente, es decir, apuntando hacia el Pacífico, solamente llueve de mayo hasta noviembre, ¿verdad? Como ustedes saben. Y el resto de los meses lo que pega es un ventolero, ¿verdad? Que básicamente todo lo que son los vientos, cuando acá hace mucho viento, significa que acá está lloviendo, pero de forma torrencial, ¿verdad? El viento es el residuo de toda la lluvia que llega y descarga acá, y ya aquí lo que sube es un viento seco, básicamente, de ahí. Entonces, por ello hay que tener ciertos cuidados, como les mencionaba, ¿verdad? Por eso he querido yo estudiar tan a fondo, digamos, de forma tan insistente, estas estaciones de Naranjos Agrios, Tilarán y todas esas, porque justamente esas estaciones están en la zona de transición. Al agua Arenal le llegan tiene estaciones tanto de la margen Caribe como de la margen Pacífico, ¿verdad? Entonces, el comportamiento ahí es totalmente a veces aleatorio, tendiente mucho más, si ustedes ya hacen un análisis de evaluación, van a ver que es mucho más tendiente a ser Caribe. Pero vean, por ejemplo, acá la estación Cerro San José, que por ejemplo en el año llovieron 300 milímetros en ese año, ¿verdad? Por ejemplo, en enero. Es decir, cuando en alguna estación liberiana, por ejemplo, va a llover 300 milímetros en enero, nunca en la vida, ¿verdad? Nunca en la vida van a llover. Ni en Tilarán tampoco, ¿verdad? Va a llover mucho menos. Entonces, yo les voy a conseguir para enviarles, ¿verdad? Unas estaciones de el Pacífico. De hecho, creo que por acá tengo ya algunas, pero se las voy a conseguir para enviárselas para que ustedes empiecen a hacer análisis de correlación de estas estaciones que tenemos de la vertiente de la zona de Arenal con algunas estaciones ya bien guanacastecas, ¿verdad? Como por ejemplo Playas del Coco o estaciones de ese tipo, y empecemos a ver si realmente existen patrones de comportamiento similares entre estas estaciones y las otras.
Tal vez como para introducir un poquito, nada más hagamos la de Caño Negro, como para que vean el ejemplo que les estoy poniendo, ¿verdad? Que la de Caño Negro sí es prácticamente, es del Caribe, ¿verdad? Básicamente. Entonces vamos a hacer la suma aquí. No sé si está claro todo esto que he hablado en este ratote. Me emocioné un poco porque en realidad este tema sí, digamos, me gusta mucho, ¿verdad? El de la parte, digamos, de la consistencia climática. Pero la pregunta es si nada más si les quedó claro a efectos generales y cómo buscar, digamos, a efectos de poder tener estaciones que realmente sean consistentes una con otra, ¿verdad? O sea, que me equivoqué. Sí, aquí está. Vean, por ejemplo, las precipitaciones acá, 4.000, 3.000, 5.000, 4.000, ¿verdad? Entonces son totalmente desproporcionadas a los otros casos que son 1.500 y etcétera, ¿verdad? Entonces, hagámoslo acá, en este anual. Voy a borrar todo esto para que no nos moleste. Entonces, hagamos uno nuevo. Este se va a llamar Caño Negro. Caño Negro. Uy. No sé si estoy compartiendo el Excel. Discúlpenme. Ahora sí, profe. Estaba en otra cosa, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ok, Caño Negro. Entonces hagamos acá el acumulado de Caño Negro. Sería este, ¿verdad? Y vamos a acumularlo con alguna de las otras que hicimos. Ok, borremos esta de acá. Y cambiemos este acumulado por este, por ejemplo. A ver cómo se comporta. Ok. Tiene algunas ciertas similitudes, ¿verdad? Entonces, pues podríamos decir que todas se mantienen un cierto grado de linealidad a efectos generales. Tal vez por ser estaciones que están como cerquita, ¿verdad? Cerquita entre comillas, digamos, ¿verdad? Pero vieran que, por ejemplo, ya cuando uno hace series largas, a veces tiende a haber cambios significativos en estos casos, ¿verdad? Bueno, entonces yo les voy a pasar a ustedes algunas estaciones de Pacífico y Caribe para que ustedes evalúen algunas consistencias y para ir trabajando este tema de curvas acumuladas o curvas de doble masa, ¿verdad? Para efectos de que ustedes vayan evaluando si existen correlaciones o no. ¿Ok? Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta, chicos, con respecto a este tema. Recuerden, no sé si ya se los he dicho y si no se los he dicho, se los reitero, ¿verdad? La importancia de tener claro dónde y cómo buscar datos meteorológicos. Recuerden que hemos hablado mucho de este libro, ¿verdad? El catastro de series de precipitación. Llega hasta el año 1988. Entonces, a más no haber, pues no hay más que hacer, ¿verdad? Si ustedes escriben al meteorológico también y piden estaciones de diferentes lugares, les van a pasar ahí una tablilla, ¿verdad? Que trae como los datos de lluvia. Sin embargo, no trae series históricas, ¿verdad? Lo que trae son como los datos actuales, ¿ok? Bueno, entonces, por ahí andaríamos y de verdad no sé si tienen alguna pregunta. No sé cómo van, por ejemplo, con los informes, si han logrado avanzar, si no han logrado avanzar mucho. Entonces, cuéntenme tal vez. Profe, bueno, yo estoy pegadilla con el último por lo del programa, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero ya estoy, digamos, trabajando en ese. Pero ahí vas. Ok, Sí, sí, perfecto. sí, solamente me falta trabajar en ese. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo les voy a dejar ya les voy a mandar las estaciones, ¿verdad? Para irlas trabajando. Pensemos en que ya esta pues va a ser como la última tarea antes del examen. Previo al examen, sí, yo ya espero pues tener algún medio para recoger los informes, ¿verdad? Y ya el examen, pues si Dios quiere, sí lo haríamos ya con la plataforma y todo. Y pues esta entonces sería la última, ¿verdad? Entonces la última tarea sería analizar curvas de doble masa de diferentes estaciones que se van a enviar, digamos. Y a partir de ellas, indicar la correspondencia
entre las estaciones. Profe, ahorita está Bien. proyectando No, solo estoy hablando, Ah, ya casi les paso acá tenemos la lista de las tareas, ¿verdad? Nada más para que repasarlas. Entonces, sería esta tarea número 5, básicamente sería a partir de los datos que yo les voy a pasar, básicamente proceder a hacer esto que yo hice, ¿verdad? Con curvas masa, evaluando diferentes comportamientos y demás, y haciendo pues una correspondencia ahí entre cuáles estaciones tienen afinidad o cuáles no, ¿verdad? En términos generales. ¿Qué es lo que hace, digamos, que las estaciones a nivel anual tengan esta correspondencia climática? Que básicamente, en realidad, digamos, los años son cíclicos, ¿verdad? Es decir, no es normal, digamos, excepto en Costa Rica, que tenemos dos climas tan marcados, Pacífico y Caribe, que cuando en el Pacífico llueve mucho, en el Caribe llueve menos, y cuando en el Caribe llueve menos, en el Pacífico, ¿verdad? Eso a veces sí pasa acá, pero normalmente, digamos, cuando existen correlaciones reales entre las estaciones, se ve increíble, y uno normalmente a veces prueba. Y cuando uno empieza a probar con varias, ¿verdad? Qué sé yo, si ustedes montan en el gráfico varias estaciones acá, entonces eso les va a dar diferentes correlaciones. Por ejemplo, esta que tenemos acá es naranjos agrios con caño negro. Pero también podemos montar otra que se llame agregar. Esta va a ser cerro. profe, una consulta. Sí, Entonces, la tarea 5 es hacer unas relaciones con las estaciones que nos va a dar, solamente, digamos. exactamente. Sería básicamente Ok. eso. Y, digamos, a evaluar un poco sus correlaciones, ¿verdad? En alguna medida. Esa es la idea. Pero vean qué interesante. Por ejemplo, vean esta tiene un comportamiento mucho menos lineal, ¿verdad? Si agregamos acá la línea de tendencia, ahorita vamos a aparecer por ahí. Si la ponemos lineal y le agregamos el valor de R cuadrado, si presentar R cuadrado, bueno, no, en realidad también tiene bastante linealidad, ¿verdad? Pero en sí, digamos, ahí ustedes van a ir viendo que según el caso, podría ser que las estaciones, algunas se alejen más o menos de sus respectivos comportamientos. Y especialmente ya cuando son periodos más largos, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, hacer estas comparaciones, ¿verdad? Para diferentes estaciones y poder hacer este tipo de análisis de curvas de doble masa para evaluar distintas correlaciones entre distintas estaciones, ¿verdad? Y diferenciar, digamos, los comportamientos Caribe, Pacífico y etcétera. Todo esto, recuerden, la idea es irnos acercando a datos normales, usuales que tenemos, ¿verdad? Y ver cómo se pueden ir analizando. ¿Okay? Ya estamos bastante listos para poder hacer extrapolación de datos de estaciones. Entonces, pues probablemente ya en las siguientes clases nos vamos a ir acercando a eso. Nada más para repasarnos, la próxima semana vamos a ver si hay exposición, ¿verdad? Exponen Humberto y Denier, si Dios quiere, y van a exponer sobre el objetivo número 3, ¿verdad? Y ya después nos tocaría, si Dios quiere, la semana del 14. Supuestamente dice que es el examen. Déjenme revisar aquí. Primer parcial 24/10. Sí, creo que este está un poquito desfasado, ¿verdad? Lo que yo tengo. Pero en teoría el examen va a ser la semana del 24, ¿verdad? Si lo tenemos así bien planeado. Entonces, para que nos alistemos para la semana del 24, esa semana básicamente toda la semana va a ser el examen, entonces no vamos a tener formalmente clase, ¿verdad? Sino que ustedes van a trabajar en el examen y ahí vamos O a sea, el trabajar. examen nos va a dar como una semana para Sí, trabajarlo, profe. sí, Ok. exactamente. El examen va a ser, como hablamos, es como un proyecto aparte, ¿verdad? Entonces, les he ido adelantando un poquito lo que se va trabajando. Entonces, pues por ahí andamos. Entonces, Humberto y Denier, en teoría, nos van a exponer sobre, bueno, análisis de saltos, fue lo que expusieron hoy los compañeros, ¿verdad? Entonces, Humberto y Denier, en alguna medida, van a exponer sobre completar y extender series históricas y técnicas de procesos, en alguna teoría sobre ese tema, ¿verdad? Cualquier cosa ahí, recuerden, pueden escribirme si tienen alguna duda, lo que quieran, ¿verdad? Con mucho gusto ahí podemos ver si tienen alguna necesidad en términos de lo que vayan a presentar, ¿ok? Bueno,
Entonces, de mi parte, por ahorita eso sería. Ya ahorita les envío las estaciones, igual se las voy a enviar por WhatsApp para que las tengan a mano y que con eso vayamos trabajando todo lo que corresponde a la parte de curvas de doble masa para el análisis de estaciones meteorológicas. Entonces, no sé si hay alguna duda, chicos. Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, para dar por finalizada la clase. Profe, hacer una consultita. Sí, claro, adelante. Yo sé que está de sobra, pero prefiero confirmar. En el examen entra el uso del libro esta. En el examen, no, digamos, los programas técnicamente son para una herramienta de ustedes, ¿verdad? Es decir, este curso no es sobre cómo aprender a usar programas, sino que los programas son una herramienta. Entonces, si vos puedes resolver con cualquier otra herramienta, no hay ningún problema. Es decir, no es obligatorio que vos uses eso. Vos puedes resolver con cualquier otra herramienta lo que estamos trabajando. Así que para que estés tranquila. Okay. Lo único que hemos visto hasta ahorita en el hidroesta es un poco los análisis de normalidad de datos, ¿verdad? Y eso. Entonces, para que no sientas que si no tenés eso, no te va a funcionar. No, voy a ver qué hago estos días. Recuerda que es una herramienta, ¿verdad? Lo importante es que vos sepas cómo proceder, digamos, en estos casos. Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Y entonces, quedamos por ahí. Y si Dios lo permite, nos veríamos la próxima semana, que yo espero que podamos ya tener los 2 días la clase, ¿verdad? Tanto miércoles como jueves, para avanzar en la parte de cómo proyectar series de datos y demás, y con estas curvas de doble masa que empezamos hoy a ver, ¿de acuerdo? Entonces, yo les paso las estaciones y si Dios lo permite, nos veríamos la próxima semana, el miércoles, espero, ojalá. Saludos y ahí estamos en contacto y que estén muy, muy bien. Chao. Pura vida. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, a ustedes las gracias. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao, gracias.